La terrorífica amiga imaginaria. Había una vez una niña llamada Ana que vivía en una antigua casa en las afueras del pueblo. Aunque era una niña solitaria, tenía una amiga muy especial, una amiga imaginaria a la que llamaba Emily. Pero lo que Ana no sabía era que Emily no era una amiga imaginaria común y corriente. Desde el momento en que Ana comenzó a hablar con Emily, cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa. Objetos se movían solos, puertas se abrían y cerraban sin explicación y extraños susurros llenaban el aire. Pero Ana, ingenua y confiada, no sospechaba nada. A medida que los días pasaban, Emily se volvía cada vez más posesiva y controladora. Le decía a Ana que nadie más podía ser su amiga, que solo ella la entendía y la protegía. Ana se volvía cada vez más aislada, alejándose de su familia y amigos, convirtiéndose en una prisionera de su terrorífica amiga imaginaria. Una noche, mientras Ana dormía, fue despertada por una risa siniestra. Al abrir los ojos, se encontró cara a cara con Emily. Pero esta vez, Emily no era solo una figura imaginaria, era una presencia real y malévola. Su rostro estaba retorcido por la maldad y sus ojos brillaban con una luz terrorífica. Emily comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Era el espíritu de una niña que había vivido en la casa años atrás y había muerto en circunstancias misteriosas. Desde entonces había estado atrapada en la casa, buscando a alguien que pudiera liberarla de su sufrimiento. Ana, aterrada pero llena de compasión, prometió ayudar a Emily a encontrar la paz. Juntas, comenzaron a investigar el pasado oscuro de la casa y descubrieron que un antiguo propietario había cometido terribles actos de violencia en aquel lugar. Con valentía, Ana y Emily se enfrentaron al espíritu maligno que habitaba la casa. Utilizando rituales antiguos y rezos poderosos, lograron liberar al espíritu vengativo y purificar la casa de su presencia maligna. Desde ese día, Ana volvió a ser la niña alegre y sociable que solía ser. Emily, agradecida por la ayuda de Ana, desapareció gradualmente, dejando a su amiga en paz. La terrorífica amiga imaginaria se convirtió en una advertencia para aquellos que subestiman el poder de lo sobrenatural. Era una historia de redención y valentía, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, la amistad y el coraje pueden prevalecer sobre el mal. La casa, una vez embrujada, encontró la paz y Ana aprendió la importancia de elegir las amistades con sabiduría.